Bien, este es un ejercicio que iba a salir en un examen parcial o final, creo que era, pero hubo una pequeña modificación respecto a la figura y terminó siendo una compuerta plana, porque era mucho más largo hacer con una compuerta curva, entonces se decidió hacer como una compuerta plana nada más. Bien, dice, la compuerta del vertedero de una represa está montada como se muestra en la figura, el nivel del agua alcanza el tope de la compuerta. Para liberar agua, la compuerta es girada en sentido horario alrededor de la articulación. A. La puerta tiene 3 metros de longitud en dirección perpendicular al papel, que sería el ancho de la compuerta, y pesa 256 kilonewton. Y tiene una sección transversal en forma de sector circular. Determinar la magnitud y la línea de acción de la fuerza resultante de presiones que actúa sobre la compuerta y determinar el momento necesario para levantar la compuerta. En este caso, lo primero que nosotros tenemos que determinar es el valor de la fuerza resultante de presiones. Es decir, todas las presiones ejercidas por el líquido, determinar una única fuerza que sea la resultante del sistema. Entonces, en este caso es un poquito largo por ese mismo hecho, ¿verdad? Encontrar una única fuerza resultante, porque encontrar una fuerza indica determinar módulo, dirección y sentido. Y aparte tenemos que esto es una superficie curva. Entonces el método que nosotros tenemos que usar para poder determinar el valor de la fuerza es determinar a partir de la gráfica de superficies rectas. Es decir, trazar una línea vertical en el extremo de la superficie curva, una línea horizontal en el otro extremo inferior y trazar los diagramas horizontales, verticales y el del peso del líquido encerrado en la figura. Entonces, para este ejemplo, yo tengo un diagrama de fuerzas horizontales, que sería en este caso esta figura. Tengo un diagrama de presiones constante, porque la presión es constante a lo largo de toda esa superficie. Y otra vez tengo el valor del peso del líquido, que corresponde al de esta figura que está acá. Y ahí es donde se volvía un poquito largo el ejercicio por el hecho de que determinar el valor del peso de este líquido, W, era determinar la diferencia entre un rectángulo, un triángulo menos el sector circular. Y el de las demás fuerzas no había tanto problema porque obviamente era bastante directo, ¿verdad? Es decir, yo sé que esto es fuerza horizontal, esto tiene una fuerza vertical y a partir de ahí determinar los demás, ¿verdad? Eso es bastante directo. Pero sí lo que era Argel o un poquito largo era determinar el valor de la dirección de esta fuerza debido al peso del líquido que estaba pasando por este lugar. Obviamente tiene que pasar por su centroide, entonces tenemos que determinar el centroide de esta figura. Entonces para ello es que usábamos estas referencias que estaban acá y poder aplicar esta condición. Bien, yo voy a graficar primero y voy a enfocarme a resolver la determinación del centroide de esta figura y después el de determinar el valor de las fuerzas horizontales y verticales. Entonces voy a hacer un poquito más de zoom de este, voy a copiar el gráfico. Entonces, el primer paso va a ser determinar el centroide y el valor del área de esa figura dada. Entonces voy a bloquear esto. Y como le dije, yo voy a considerar una superficie que pase acá de manera vertical y una superficie que pase acá de manera horizontal. Entonces mi gráfico va a estar compuesto primeramente por un rectángulo que tiene esta forma, cuyas dimensiones tengo que sacar. Voy a tener pegado un triángulo que va a tener esta forma y después voy a tener que restar un sector circular, cuyo ángulo es 50 grados. Y eso obviamente me va a generar a mí la superficie que yo necesito, que es esta superficie correspondiente a una cuña pequeñita.
Entonces, haciendo el análisis, voy a sacar el valor del área y la posición del centroide. Pero tengo que tener un punto de referencia, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar el punto A, que es el único punto conocido que tengo. Entonces, voy a sacar el centroide de la figura en relación al punto A. Entonces, voy a obtener el valor de X con respecto al punto A. Y si quiero, puedo también tener el valor del punto Y, ¿verdad? Pero a mí, como mi fuerza va a ser vertical, me conviene obtener solamente el valor de la inercia en X. Entonces ahora tengo que sacar las dimensiones de cada elemento. Yo sé que esto vale 3,5, esto vale 50. Esta distancia va a ser 3,5 por coseno de 50, cuyo valor va a ser entonces 3,5 coseno de 50, 2,25. Yo sé que es en total 3,5, entonces 3,5 menos 2,25, esto es igual a 1,25. Y esta altura, que es obviamente 3,5 por seno de 50, entonces este valor es 2,68. Ya tengo las dimensiones del rectángulo. El del sector circular no cambia nada, ¿verdad? Porque esto es obviamente 3,5, esto sigue siendo 3,5. Y lo que voy a hacer es mi gráfica, ¿verdad? Llamarle esto figura 1, figura 2, figura 3, y voy a tener con eso mi resultado. Voy a tener el rectangulito, el triángulo, de esta forma, y el valor del sector circular. Entonces, la posición del centroide de esta figura, nosotros sabemos que va a ser la mitad de 1,25, es decir, en este caso sería 1,25 sobre 2, pero sumándole a 2,25. Entonces, la posición del centroide es 2,25 más 1,25 sobre 2, que es 2,875. La posición del centroide de la figura 2, de la figura 1, sería 2/3 de la longitud horizontal. La longitud horizontal es 2,25. Tengan en cuenta que el centroide de un triángulo rectángulo siempre está 1/3 de la base o 1/3 de la altura a partir del ángulo recto, y va a ser 2/3 con respecto a los ángulos agudos, tanto de la base o de la altura. Entonces este valor de acá, 2,25, va a ser 1,5 metros. Y el del sector circular, si yo veo mi fórmula, a mí me marca que el sector circular tiene que estar de manera recta. Bueno, acá está de manera recta, y cuya fórmula es esto. 2R seno de alfa sobre 3 alfa, donde alfa tiene que estar en radianes para determinar el valor del ángulo. Entonces voy a determinar primero esta posición inclinada, siempre respecto a la bisectriz de este ángulo, porque me marca en el gráfico que esto tiene que ser alfa y esto es alfa, y respecto a esa bisectriz yo tengo que tener la posición X de la fórmula. X de la fórmula va a ser 2 veces el valor del radio, que es 3,5, por seno del ángulo central o de la bisectriz. Es de la bisectriz. O sea, en vez de 50 va a ser 25 grados. Sobre 3 veces el valor del ángulo alfa. Como alfa tiene que estar en radianes, entonces va a ser pi sobre 180. ¿Cuánto sale este valor de X? Sale 2 por 3,5 por seno de 25 sobre 3 por 25 por pi sobre 180. Sale 2,25 también. Entonces, esta distancia que está marcando hasta el centroide es de 2,25. Entonces, otra vez yo tengo que proyectar, porque los ángulos son de 25 grados, o sea, tener la horizontal que yo necesito y tener la vertical que yo necesito.
que sería hasta acá. Entonces voy a proyectar ese valor de 2,25 por coseno de 25 grados y esto me da como resultado 2,04. Profe, Entonces, sí, en el triángulo puedes repetir, o sea, no entendí bien por qué es 2 tercios. O sea, viste que a veces es 1 tercio, a veces es 2 tercios. Y dijiste algo y no entendí. sí, la posición del centroide siempre es, si esto es ya sea altura o base. Voy a graficar un poquito mejor, ¿verdad? Acá. Yo sé que si esto es base y esto es altura, la posición del centroide siempre va a estar a 1 tercio de la base y 1 tercio de la altura, pero a partir del ángulo recto. Entonces, si yo quiero saber a partir de los ángulos agudos, la posición del vértice donde se encuentra el ángulo agudo, va a ser el valor de 2 tercios de la base y va a ser el valor de 2 tercios de la altura. Entonces, esa sería la ubicación del centroide. Entonces, nuestra expresión generalmente de fórmulas, nosotros tenemos como conocido valores de 1 tercio de base o 2 tercios de la base. Y lo mismo en este caso, ¿verdad? 1 tercio de la altura o 2 tercios de la altura, si queremos saber esta distancia. Entonces, lo que yo hago es acomodar nomás a mi utilidad, ¿verdad? Yo necesito conocer el valor del centroide de la figura 2 con respecto a uno de sus vértices. Entonces, respecto a esta distancia, que puede ser base o altura, yo tomo el valor de 2 tercios. De 2 tercios de base. Entonces, es solamente acomodar a donde yo tengo que tener en cuenta mi referencia. Sí, entiendo. Gracias. ¿Vale? Y en el caso de este, que es el sector circular, como ven, siempre nuestra fórmula se refiere al eje que contiene a la bisectriz del ángulo central. Entonces, nuestro ángulo central es de 50, entonces tenemos que dividir en dos ángulos de 25. Y con respecto a esa línea es que está marcado el eje X que me marca la fórmula. Esto es por fórmula. Pero eso no representa la coordenada X y la coordenada Y de mi sector circular con respecto a mi eje horizontal y mi eje vertical. Entonces tengo que volver a calcular eso a partir de esta expresión. Puedo determinar respecto a los centroides y también, ¿verdad? Que creo que no va a ser necesario, pero con respecto a mi valor Y, puedo marcar hacia abajo como negativo, entonces va a ser 2,68 sobre 2, que sería para el rectángulo, sería menos 1,34, siempre considerando que nuestro eje está considerando hacia acá. Sería mi eje X y mi eje Y. Si puedo considerar hacia abajo, si no hacia arriba, ¿verdad? Pero considerar hacia arriba nomás. Total, nosotros no usamos, creo, la coordenada en el eje vertical. Después, para la figura 2 sería en este caso 1 tercio de la altura. Entonces sería, en este caso es, eh, ¿cuánto era? Menos 2,68 sobre 2. Entonces este es el resultado. Y este sería 1 tercio de 2,68 negativo. Entonces, menos 0,89. Y en el caso del centroide sería menos 2,25 por seno de 25 grados. Entonces, sale menos 0,95. Eso, como le digo, es tomando una referencia de mi eje Y hacia arriba positivo. Y en el caso de mi eje X estoy tomando hacia la izquierda positivo. Es solamente mi referencia porque yo necesito conocer la posición del, del área y el valor del peso. Bueno, áreas, fórmulas. Rectángulo ya sé que va a ser
1,25 por 2,68. 3,35. Figura 2 es, en este caso, un triángulo que es 2,25, si mal no me acuerdo, sí, 2,25 por la altura que es 2,68 sobre 2. 3,02. Y el área del sector circular, según la fórmula, me dice que es alfa por radio al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es mi ángulo alfa? Mi ángulo alfa es 25, pero tiene que estar expresado en radian, entonces aplico esta expresión por el radio que es 3,5 al cuadrado. Negativo porque es un valor que yo voy a restarle a mi figura. 3,5 al cuadrado sobre por 25 pi sobre 180. Entonces me sale menos 5,35. De acá yo ya puedo sacar el área de esa cuña, sumando obviamente las columnas entre este valor y este valor de acá. 3,35 más 3,02 menos 5,35. 1,05. Bastante pequeño. 1,05 la unidad de medida que tengamos, metros. Eso ya representa el valor del área. Metros cuadrados. El valor del centroide. Como ven, yo puedo calcular directamente X media, que sería multiplicar cada valor de área 2,875 por su área 3,35 más el valor del triángulo 1,5 por 3,02 menos 2,04 por menos 5,35. Solamente el área lo considero negativo y divido esto entre el área total, que sería 1,05. Entonces X media sale 2,04 por 5,35. 3,09 metros. O sea, esa sería la posición del centroide. Como yo sé que la fuerza que está actuando de ese volumen de agua es vertical, entonces ya no necesito considerar otra expresión, ¿verdad? O sea, no me sirve de nada considerar el centroide en la posición vertical, que sería este valor, porque no me va a servir de nada, ¿verdad? A no ser que yo tenga una fuerza que está actuando en ese mismo lugar de manera horizontal, cosa que no está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, ahora sí me voy a enfocar a determinar el valor de las fuerzas horizontales y las fuerzas verticales. Para ello yo me enfoco primeramente en sacar la presión actuante en este punto, que sería en este caso P sub 1, que también es la misma presión que va a estar actuando en este punto en la fuerza vertical. Entonces, P1, presión máxima, va a ser igual a gamma por la profundidad. ¿Cuánto vale esta profundidad? Y nosotros ya calculamos también que era 2,68. Entonces P1 va a ser igual a 2,68, el peso específico que es 9,78 kilonewton por metro. Presión 1 va a ser 9,78 por 2,68. 26,21 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo determino el valor de la fuerza F1 o F horizontal? Determino el área de este triángulo que está acá. Es decir, determino el área de un triángulo de presiones
Para el volumen realmente tendría que ser de presiones, donde nosotros tenemos como dimensiones. P sub 1, que ya tenemos acá, tenemos la altura que es 2,68 y tenemos una profundidad o un ancho de la compuerta que según el enunciado está como valor de 3 metros, que es para nosotros 3 metros. Entonces el valor de la fuerza F horizontal va a ser igual a P1 por 2,68 sobre 2 por el ancho que es 3 metros. Entonces la fuerza horizontal va a ser igual a 26,21 por 2,68 sobre 2 por 3. Sale 105,36 kilonewton. Ella es la fuerza total horizontal. ¿Dónde va a actuar esta fuerza horizontal? Si tomo con respecto a la vertical, va a ser a 2/3 de esta altura, de 2,68. Entonces yo puedo colocar ya la posición respecto a su I, va a ser igual a 2/3 de 2,68, que para mi caso va a ser 1,79 metros de profundidad. Fuerza vertical. Mi fuerza vertical es un diagrama de presiones constantes. Voy a colocarle acá, fuerza horizontal. Fuerza vertical. Entonces, tenemos acá que la fuerza vertical tiene un diagrama de presiones de esta manera. Constante. Tenemos que saber cuánto es este espacio que está acá, que nosotros ya calculamos para el rectángulo que teníamos del gráfico de secciones, que era 1,25. Este vale 1,25. Este vale P1 y el ancho de la compuerta, que es igual a 3 metros. Entonces la fuerza vertical para mí va a ser P1 por 1,25. 1,25 era ahora, sí. 1,25. Ya no hace falta dividir entre 2 porque es un rectángulo por el ancho de la compuerta que es 3. Entonces la fuerza vertical va a ser igual a 26,21 por 1,25 por 3. Sale 98,29 kilonewton. Y por último aparece el peso del agua. ¿Dónde está actuando esta fuerza? Y obviamente está actuando en la mitad de un medio de 1,25. O sea, la posición en X aproximada, ya saben que va a ser 1,25 por 0,5, sale 0,625. O sea, ya sé la ubicación de esta fuerza. Y el peso del agua, que es en este caso W, para nosotros es una cuña pequeña cuyo área nosotros ya conocemos, que es 1,05. Lo que nosotros necesitamos conocer es el volumen, que va a ser área por ancho de la compuerta. Entonces el volumen para mí va a ser 1,05 por 3, que sale 3,15. Entonces W va a ser igual al peso específico por el volumen. Entonces va a ser 9,78 por 3,15. Entonces W es igual a 30,15
81 kilonewton. Esas son todas las fuerzas que yo voy a considerar para mi resultante de presiones. Es decir, fuerza horizontal que va hacia la derecha, voy a indicar, fuerza vertical que va hacia arriba y el peso del líquido que va hacia abajo. Este va. Entonces ahora para determinar la resultante, puedo hacer sumatoria de fuerza en el eje X y obtener Rx. Ya sé que mi resultante en X va a ser la fuerza horizontal. Entonces puedo decir que Rx es igual a, ¿cuánto era que salía? 105,36 kilonewton. Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a RI. Tengo entonces que fuerza vertical menos W es igual a RI. Entonces el valor de RI va a ser igual a 98,29 menos 30,81. ¿Vale? Profe, Sí. ¿ese W que vos hallaste es el W de la compuerta o es el W de la masa de agua de esa medio parábola, triángulo, no sé qué? El peso del agua que está en este espacio chiquitito. El peso de la compuerta lo uso después, ¿verdad? Porque en este caso me pide solamente determinar la resultante de la presión existente por el líquido hacia la compuerta. Entonces yo tengo solamente que enfocarme en las fuerzas que se generan debido al líquido. Y después voy a utilizar el valor de la compuerta. Entonces lo que nosotros hicimos acá fue eso, ¿verdad? Determinar cuánto vale el área de esa pequeña figurita que está acá, porque yo consideré este triángulo, el rectángulo, y le resté el sector circular para tener ese espacio chiquitito. En términos de determinación de centro y área, eso es lo que tengo que hacer para sacar el valor del área y su posición respecto al vértice A. Entonces, esa área yo multiplico por la profundidad de mi compuerta, que es 3 metros, o el ancho de la compuerta, y multiplico después por el peso específico del líquido para obtener el peso de esa cuña chiquitita, que es. Entonces, mi resultante de fuerzas está dado por estos dos valores. ¿Puedo yo obtener el módulo final de mi resultante? Claro. Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Puedo obtener el ángulo. Tangente alfa va a ser igual a Ri sobre Rx. Entonces, puedo decir que el módulo de mi resultante es igual a, en este caso, raíz cuadrada de 105,36 al cuadrado más 67,48 al cuadrado. 125,12 kilonewton. Y el valor de la inclinación, que sería la dirección que tiene mi resultante, sería alfa, o tangente inverso de 105,36 sobre 67,48. Esto me da 57,36. Yo sé que mi resultante, obviamente, por los valores de sus reacciones, va a tener una dirección de este tipo. Donde este va a ser el ángulo alfa y va a tener esa dirección. Pero yo no sé exactamente cuál es el efecto que está generando esta fuerza resultante sobre mi sistema. Como ven, yo no sé si está haciéndole girar en sentido horario o antihorario a mi compuerta. Determinar la magnitud de la línea de acción, que justamente eso es la parte de determinar la línea de acción. Yo sé cuál es la dirección de la recta que contiene la resultante, pero exactamente yo no sé dónde está ubicado esa línea. Si mi línea está ubicada acá, si mi línea está ubicada acá, o estaba en alguna otra parte. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Tomar referencia, un punto, para poder determinar la línea de acción. Es decir, esto es para determinar la línea de acción.
Entonces voy a determinar mi línea de acción con respecto al eje, con respecto al punto A. ¿Qué es lo que yo sé? Que el momento que genera todas las fuerzas de presiones del sistema va a ser igual al momento de mi resultante. Entonces voy a considerar el momento que generan todas las fuerzas horizontales que teníamos acá, la fuerza horizontal que supuestamente yo tengo indicada acá. Tengo también mi fuerza vertical que está actuando acá. Tengo también el peso que está actuando acá. Y todo esto va a ser lo mismo que tener mi sistema considerado solamente la resultante de fuerza. Es decir, a esto es lo que yo igualo para poder resolver el ejercicio. Acá es donde yo voy a sacar mi línea de acción porque yo sí hago esta consideración y tomo una distancia a partir de mi eje o de mi punto A, el momento de esta fuerza va a ser sumatoria de momento de mi resultante, va a ser directamente R por distancia. Y el de mi sumatoria de las fuerzas actuantes, obviamente dependo de los valores de posición de cada fuerza. Este dijimos que era 1, yo te calculé. Era la profundidad que era 1,79. El del peso W, nosotros ya sacamos su posición del centroide, que era 3,0 algo. Lo sacamos acá en el gráfico de la cuña, 3,09. Entonces esto es 3,09 hasta este punto. Y el de la fuerza horizontal necesito calcular también. Perdón, de la fuerza vertical. Nosotros sabemos que era hasta este punto era 0,1,25 sobre 2, que era 0,625. Entonces menos 3,5, esta distancia es 2,875. La posición donde está actuando mi fuerza vertical. Entonces yo igualo todos esos momentos. Sumatoria de momento de la fuerza, entonces va a ser igual a la fuerza horizontal por 1,79. Esto genera momento positivo. La fuerza vertical genera momento negativo por 2,875. Y la fuerza W genera momento positivo por 3,09. Entonces, todo esto me va a dar un valor que no va a ser cero, porque obviamente yo estoy calculando el momento resultante de este sistema. Entonces, la fuerza horizontal dijimos que era 105,36 por 1,79 menos la fuerza vertical, que era igual a 98,29 por 2,875 más 30,81 por 3,09. Todo esto es la sumatoria de momento de la fuerza existente. Menos 98,29 por 2,875 más 30,81 por 3,09. Me sale positivo 1,214. Profe, ahí no se considera todavía tipo el peso de la compuerta, ¿verdad? No se considera todavía porque estamos solamente enfocándonos a la resultante que genera el diagrama de presiones, o sea, el líquido. Todo lo que está ejerciendo el líquido sobre la compuerta.
Entonces, si a ustedes solamente le piden eso, ahí ustedes no meten todavía el peso. Si le pide el equilibrio de la compuerta, bueno, ahí sí tienen que meter todas las fuerzas que actúan sobre la compuerta. Esto sería como sacar el valor del resultado final que va a tener todo el líquido sobre la compuerta y después recién aplicar el concepto de equilibrio para sacar el valor de la fuerza actuante. Entonces, este momento a mí me sale positivo, quiere decir que la rotación que está generando este sistema tiene que ser en sentido antihorario, por eso sale positivo. Entonces, el valor de R por D tiene que ser también en sentido antihorario, 1,214. Yo puedo calcular este valor de D, me sale 1,214 sobre el valor de la resultante que calculamos anteriormente, que es 125,12. $125, 1,21 sobre 125,12. Sale 0,00978 metros, que multiplicado por 100 sería entonces D igual a 0,97 centímetros. O sea, ¿dónde está realmente ubicado mi línea de acción? Si mi momento sale positivo en este esquema, por ejemplo, en este esquema ustedes ven que el momento que generaría mi resultante sería en sentido horario. O sea que estaría mal considerar esta dirección. Entonces, mi posición tiene que ser realmente esta. Muy pequeña, pero por debajo de la posición del punto A. O sea, esta es la distancia B. También podría habernos salido positivo anteriormente, ¿verdad? Pero para poder saber la ubicación exacta tenemos que tener en cuenta el valor del signo del momento, que nos dice que es un sentido antihorario. Entonces el momento que tiene que generar la resultante tiene que ser también antihorario. Entonces tiene que generar un valor de momento hacia el sentido contrario a la manecilla del reloj. ¿Se entiende eso? Entonces ya sé la ubicación de la resultante, ya sé el valor de la resultante, ya tengo su módulo, su dirección, sentido, o sea, ya sé todo dónde está ubicado. Y ahora puedo cumplir el ítem B que me pide el ejercicio, que es determinar el momento necesario para levantar la compuerta. Y en este caso sí utilizo el peso de la compuerta, que es de 2,56. Entonces, voy a trazar una línea acá. Ítem B, determinar M. ¿Por qué es que tengo que levantar la compuerta? Porque como vieron, yo tengo una resultante de presiones que va a estar actuando en este punto, que tiene una distancia D, que ya sé su valor, 0,97. Este resultante tiene valor de 125,12. Y aparte yo tengo el peso aplicado de la compuerta. Este peso yo sé que es igual a 256 kilonewton. Y su punto de aplicación tiene que ser donde está ubicado de manera horizontal con respecto al centroide. Siempre está aplicado en el centroide, ¿verdad? Entonces, esa distancia yo la voy a utilizar porque ya calculé anteriormente en el ejercicio, en esta parte, que es esta distancia que está acá, 2,04, con respecto al punto A. Entonces esto es 2,04. Entonces si yo hago la sumatoria de momento de las fuerzas actuantes, tengo acá el peso por 2,04. Obviamente esto en sentido antihorario. A esto le sumo la resultante por D. Y esto genera un momento de rotación, que obviamente va a ser
256 por 2,04 más 125,12 por 0,97 sobre 100. Ahora, ¿esto qué está haciendo? Está siempre generando un tope con respecto a este punto, por lo cual no se puede abrir nuestra compuerta. O sea, por eso hay una pequeña tipo presa acá. O sea, todo este sistema va a estar topeando con este punto. Entonces acá aparece una fuerza normal en nuestro sistema, que sería la que está aplicada acá. Entonces, ¿qué es lo que pide el ejercicio? Quiere que nosotros levantemos la compuerta, entonces tenemos que considerar un momento que contrarreste al momento actuante de todas las fuerzas que están indicadas acá. Entonces, a esta fuerza nosotros tenemos que considerarle un momento adicional, igual a 0. Entonces voy a considerar más m igual a 0. ¿Para qué? Para que justamente mi normal se elimine, ya no haya contacto con la compuerta, entonces a partir de ahí yo sé que se está abriendo mi compuerta. Entonces el valor de m sale como resultado 256,204 más menos 257,42 kilonewton por metro. Entonces, el signo me indica en sentido horario y su módulo ya sabemos que va a ser 257,42. O sea, en el sentido que está indicado acá. Entonces, la única manera que esa fuerza que está acá desaparezca es aplicando un momento en este sistema en esta dirección, para que contrarreste el momento del peso y el momento de la resultante de presiones que tenemos debido al líquido. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende bien. Profe, Profe, el empuje ya no se considera más en este caso porque vamos a decir que viene incluido en la resultante de las presiones, ¿no? Sí, así mismo. Por definición, voy a mostrar acá, ¿qué es lo que es el empuje para nosotros? Es el volumen del líquido desplazado. Entonces, en nuestro caso, si nosotros queremos saber cuál es el volumen del empuje, nosotros tenemos que determinar este volumen del líquido. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos el volumen de este líquido? Lo hacemos de manera indirecta. O sea, nosotros determinamos una presión horizontal, o sea, una presión vertical. Para cuando trazamos estas fuerzas, determinamos supuestamente una presión vertical y una fuerza vertical. ¿Qué representa esa fuerza vertical? Representa el volumen de todo este líquido. O sea, toda esa fuerza vertical que nosotros consideramos acá realmente representa solamente el volumen del líquido de toda esta columna de agua, hasta este punto, considerando que no existe ese desplazamiento, ¿verdad? Y a eso nosotros, ¿qué hicimos también? Le restamos el valor de la cuña. O sea, todo este diagrama de presiones que indicamos acá era el volumen de este líquido de la columna de líquido. Y aparte nosotros le restamos a esto el volumen del líquido que estaba en esta media cuña, ¿verdad? ¿Qué era esto? Entonces al final, ¿qué hacemos cuando hacemos estas dos diferencias? Obtenemos este volumen de líquido. Volumen del líquido desplazado. Y el empuje para nosotros es siempre la fuerza, que sería obviamente el peso del volumen del líquido desplazado, que sería para nuestro caso gamma por volumen del líquido desplazado.
Y este empuje obviamente nosotros lo obtuvimos de esta manera, fuerza vertical menos W. Es el mismo resultado. Entonces, si ustedes entienden más por determinación de empuje, pueden hacerlo. Pero si les marea un poco, y bueno, como le digo, tracen las superficies horizontales, verticales respecto a la superficie curva, y a partir de ahí determinen el valor de la fuerza vertical, el volumen del peso del líquido encerrado, y hagan la diferencia, y eso va a ser siempre el empuje. ¿Se entiende? ¿Alguien más quiso preguntar algo? No sé si... Sí, profe. Sí. El peso de la compuerta, vos hallaste ahora, dato. Esa parte lo me perdí. El peso de la compuerta es dato, que te da ya para la parte final, nomás para utilizar ahora, que es lo que está por acá. Sí, Te sí, decía que la longitud de la compuerta perpendicular al papel era 3 metros y tenía un peso de 2,56 kilonewtons. O sea, ya es un dato para vos. Solamente su punto de aplicación es el que tenés que determinar, que sería en el centroide del sector circular. Bien. Como le dije, es un ejercicio muy conceptual desde el punto de vista que cuando tenemos superficie curva hay muchos más datos que... Profe, Sí. una consulta. Esta sumatoria de presión hicimos sobre una superficie curva. ¿Cómo era que se hacía cuando la superficie era plana? O sea, dice que hay ejercicio de compuertas planas, así. Me acuerdo que habían dos métodos, pero así esquemáticamente nomás, ¿cuál era la diferencia entre este método puede considerar, siempre considera una masa de agua que queda atrapada, ¿verdad? Y el otro creo que no. Sí, hay dos formas. Por ejemplo, ya considerar esta compuerta así. La primera forma y la más rápida es considerar un diagrama de presiones perpendiculares a la superficie, donde yo determino, por ejemplo, la presión actuante a esta altura 1, determino la presión actuante a esta altura 2. Entonces, esas presiones van a actuar de manera perpendicular a la compuerta. Ay, perdón. En este caso, este es el diagrama de presiones. Como ven, esto es un diagrama de presiones trapezoidal. Entonces lo que yo hago es determinar el área del trapecio, multiplico por la profundidad que tiene la compuerta y eso me va a dar a mí el valor de la fuerza resultante perpendicular a la compuerta. Pero obviamente yo... Y normalmente ese trapecio puede cortar en dos también, ¿verdad? En un triángulo con un Exactamente. rectángulo. Porque la idea es que vos ubiques la posición del centroide de este trapecio. O sea, la posición ya sea X o Y o como quiera llamarlo, ¿verdad? Pero obviamente yo no sé en fórmulas cuál es la posición del centroide. Entonces lo que yo hago es dividir en dos partes. Saco una fuerza de F1 debido a este triángulo, saco una fuerza de F2 debido al rectángulo y hago después la determinación de la posición por el centroide X2 y la posición del centroide X1. Entonces lo que aplico ahí es, por ejemplo, si quiero saber esta posición X de la fuerza resultante, lo que yo hago es F1 por X1 más F2 por X2 dividido la fuerza resultante, que sería obviamente la suma de F1 más F2. Y eso me da la posición donde está actuando esta única resultante debido al diagrama de presiones dadas. Con respecto a lo que preguntó Facundo hace rato, sí, la sumatoria de fuerza debido a las presiones del líquido es el empuje. Porque ahí se hace una diferencia y esa diferencia de resultados es al final el empuje que nosotros tenemos. Ahora, continuando con esta compuerta, tenemos que, si yo vuelvo a hacer el mismo gráfico y yo no quiero trabajar con esta fuerza resultante única, yo puedo trabajar también al igual que el caso de la compuerta curvada, es decir, trazar una línea vertical con respecto a uno de los extremos, una línea horizontal y ahí graficar mis presiones existentes. Es decir, voy a tener un diagrama de presiones verticales que siempre va en dirección a la superficie, eso tengan en cuenta, ¿verdad? Que en el caso de la parte superficial, la parte superior, el diagrama de presiones va hacia abajo. Entonces esto me va a generar una fuerza
ponerle fuerza vertical. Voy a tener un diagrama de presiones horizontales que también va a ser trapezoidal porque las presiones en el inicio y en el fin son distintos. Entonces esto me va a generar una fuerza horizontal y tener un peso debido al líquido encerrado. Cuando yo hago este método siempre va a tener un peso, un líquido encerrado y eso siempre va a ser hacia abajo, porque siempre es gravitacional. Entonces no es que voy a cambiar de dirección o de sentido si tengo una ubicación distinta, sino que siempre va a ser hacia abajo. Y obviamente voy a tener otra vez una fuerza horizontal resultante, una resultante en X, voy a tener una resultante en Y, y eso obviamente me va a generar después la misma fuerza que tiene este esquema. O sea, los dos son esquemas análogos. Y como había explicado en la clase del capítulo 6, ¿por qué nosotros no hacemos eso en superficies curvas? Porque en las superficies curvas, si nosotros consideramos el diagrama de presiones perpendiculares a la superficie, tenemos una superficie de esta manera. Acá es perpendicular así, pero el diagrama también es curvo. Entonces, esto necesariamente se hace por método de integración. Para la gente civil seguramente más adelante va a haber, ¿verdad? Pero para nosotros mucho más complicado, entonces nos conviene a nosotros siempre adoptar superficie horizontal, superficie vertical y de esa manera terminar todo ya. Trazo una horizontal, trazo una vertical y ahí tengo diagramas de presiones rectas. Que dependiendo de dónde está mi superficie libre, ¿verdad? Supongo que está por acá. Tengo mi diagrama de presiones horizontales. Diagrama de presiones verticales, que es constante. Y el peso del líquido. W, fuerza vertical, fuerza horizontal. Entonces, siempre trabajamos de una manera un poco más simplificada para no meternos con cálculos complicados. Pero obviamente tenemos que saber la ubicación de los centroides de las figuras. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo quería saber, en el ejercicio que hicimos, el ítem B quería una fuerza para abrir la compuerta, ¿verdad? O sea que tenían que ser una fuerza mayor a la que está en equilibrio, deja el equilibrio, como es. Viste que pusimos un momento y no consideramos la normal. Sí. Teóricamente la normal hace que se mantenga el equilibrio. La normal va a tener Sí. cualquier valor y que eso va a depender de nuestra sumatoria. Entonces tendría que haber acá un valor de, por ejemplo, menos normal por una distancia dada. Pero ¿qué es lo que nosotros buscamos para abrir la compuerta? Que no haya contacto en este punto. Entonces consideramos que la normal es cero. Ah, Entonces, esta sumatoria de las fuerzas actuantes debido al peso y el diagrama de presiones, nosotros le tendríamos que considerar el efecto de la normal por esta distancia que es 3,5, ¿verdad? 3,5. Pero consideramos en este caso que la normal es cero para que el sistema empiece a levantarse. Y para que empiece a levantarse tiene que aparecer un fuerza momento. M que contrarreste el resto, ¿verdad? Sí, Entiendo. que contrarreste el resto y por lo menos llegue a ser igual a cero. Y ahí obviamente ya cumplimos la condición de poder levantar la compuerta. Entonces acá, por ejemplo, en nuestro sistema no aparece la normal. Aparece el momento, el peso, la resultante de presiones y aparece solamente esas tres fuerzas, sin contacto con la parte inferior. Dale, gracias. De nada, Pero si te pedían la fuerza en esa parte inferior, debería ser un cálculo más, ¿verdad? así mismo. O sea, sería sin el momento M y tu consideración de la fuerza de contacto para mantener el equilibrio, que sería esta normal. Ya, Pero gracias. de acuerdo a lo que nos pide el ejercicio, ¿verdad? Si de repente te pedía esa normal, y bueno, entonces calculaba la normal de contacto, aunque generalmente te tienen que indicar acá por lo menos un punto, ¿verdad? Qué sé yo, la fuerza actuante en el punto B o que mantiene el equilibrio o algo así. Pero como le digo, la parte complicada y la parte un poco más larga es no la parte de determinar esto, sino la parte de obtener las posiciones de las fuerzas y el valor de las fuerzas que
como ven un poco largo, porque si nosotros acá nos equivocamos, ya prácticamente nos equivocamos en todo. Porque si no determinamos bien el valor del área, el centro de nada de eso, tanto el momento como la fuerza resultante van a estar todo mal calculados. ¿Alguna otra consulta? Bien. Voy a dejar hasta aquí la grabación.